Bueno, Leonardo Grosso, ¿cómo se pasa de manifestarse José León Suárez contra Castillo Fácil a terminar siendo candidato en la lista del oficialismo del Frente para la Victoria? ¿Cuál es la historia que une ambos sucesos? Cristina, la historia que une ambos sucesos. Yo creo que hay varias cuestiones que tienen que ver con que eso no lo puedes analizar si no enmarcás esa militancia en este proceso político, digamos, que se inicia en Argentina. Nosotros siempre decimos antes del 2003, porque toda la resistencia al menemismo, inclusive la resistencia a la dictadura, fueron bases fundamentales del inicio del gobierno de Néstor. ¿Vos ya venías militar de antes? Yo empecé a militar, sí, antes del 2001, en el secundario, organizando el centro de estudiantes. En realidad hubo una inundación muy grande en el 2000, fue 99-2000, en toda el área Reconquista de la zona norte, y nosotros fuimos a un colegio muy cerca de Fuerte Apache y estábamos cerca de San Martín, que estaba todo inundado, y empezamos con una campaña solidaria juntando ropa y colchones y mantas y comida y lo que sea para los inundados de José León Suárez. Y ahí nos dimos cuenta que no teníamos delegado, que no teníamos organización del centro de estudiantes. Algunas docentes que eran muy compañeras de su visión y acompañaban mucho a los estudiantes, nos acompañaron y constituimos el centro de estudiantes. ¿Vos sos de San Martín? No, yo soy de 3 de febrero, soy de Sáenz Peña, pero hace como 10 años que vivo en San Martín, y la militancia más política la desarrollo hace como 10 años en San Martín. Históricamente la Carcova. En la Carcova, en Vicidad, en todos lados en realidad, digamos, no puntualmente en la Carcova. Yo estaba en un barrio al lado que es Vicidalgo, como el lugar donde yo estaba, digamos. La Carcova es un lugar donde nosotros tenemos laburo hace 8 años, hay otros compañeros que son encargados puntual de ese barrio, pero son los compañeros nuestros del movimiento. Yo soy de San Martín, entonces es como puntual. Entonces eso fue, eso fue el inicio de la militancia. Después apareció el 2001 y no había muchas organizaciones ni mucha participación política, digamos, había más participación social. Y en la universidad me engancho con unos compañeros que laburaban en Tigre, en Las Tunas, Centro Educativo Las Tunas, Tigre. Y ahí empezamos a militar hasta que apareció socialmente, digamos. Éramos muchos pibes jóvenes haciendo un centro educativo, empezamos a organizar los primeros piquetes de zona norte, en realidad. Ahí le conoces a Patricia Cubría. Ahí la conozco a la Colo, Patricia Cubría, actual diputada por la provincia de Buenos Aires, a Fede Hugo, que es un compañero que es responsable de Tigre y es el subsecretario de la Secretaría de Participación Ciudadana de la provincia de Buenos Aires, a Joaquín Noya, que es director y es el responsable de Vicente López. Bueno, sí, así un montón de compañeros que venimos de esa experiencia, y que en principio era una experiencia bien social. Imagínate todos pibes solos, sin ningún compañero o compañera que haya transitado otra historia política. Y hacíamos eso hasta que apareció Néstor, que nos rompió la cabeza, porque aparecía a interpelar la cuestión más política. Decir, bueno, acá hay un presidente que dice una cosa y después la lleva adelante. Entonces eso nos obligó a nosotros a empezar a discutir otras cosas y empezamos a participar más políticamente. Primero fue el MP20, con Marcelo, con todos los compañeros de Malón, y después desde ¿Vos integraste el MP20? Claro, yo integré el MP20, sí. El salto a la política nuestra es el MP20. Mira. Estuvimos ahí 2 años hasta que apareció el movimiento Evita, el acto del Luna Park, la idea de un espacio peronista que venía de la experiencia social piquetera y también integraba la experiencia política con diputados, funcionarios, y era kirchnerista, y ahí nos integramos al movimiento Evita. Y es también como la primera JP fuerte, ¿no? Y sí, la verdad que sí, en ese momento no había espacios de juventud. Estaba Gildo, que era el responsable nacional, era el responsable de armar, porque en ese momento no era nacional la JP, y después fue el responsable nacional de la JP. Nos convocó a nosotros, otro grupo de pibes, me acuerdo hacíamos reuniones acá en Capital, y éramos todos grupos de pibes que veníamos participando de distintas experiencias. De ahí nació la JP Evita, que era en ese momento no existía la cámpora, no existía la juventud sindical, estaba la juventud de la FTV, que siempre fue muy chica, digamos, muy incipiente, y empezó a armarse más adelante, después del 2005, los jóvenes K, creo. Trota, ¿no? Trota, Nicolás Trota.
pero nosotros de esa experiencia era algo muy ajeno a nosotros, no participamos y sí armamos con el Cuervo, que era en Juventud Presente, con los pibes que ahora están en la Martín Fierro, bueno, toda la militancia, Nahuel, el Frente de Juventudes por la Patria, y nos juntábamos en la Casa de Santa Cruz y coordinábamos acciones y coordinábamos algunas actividades. ¿En esa época Libre del Sur coordinaba? Libre del Sur coordinaba, sí, estaba Libre del Sur y no me acuerdo, había un montón de organizaciones, estaba muy fragmentado el campo popular. Entonces eran reuniones de 40 personas y todos eran una organización distinta, digamos, y ahí empezamos por ahí a mezclarnos un poco en esto. Y después fuimos construyendo la JP Evita. Digamos, que en ese momento nosotros como Movimiento Evita teníamos un acuerdo con Felipe Solá, Gildo era el director provincial de Juventud, armamos mucho desde ahí, desde lo político más que nada. Crecimos muchísimo, empezamos a crecer a nivel nacional, empezamos a hacer los campamentos, el primer campamento que hicimos en Ensenada, el segundo en Santiago del Estero. Que empezaron a ser multitudinarios, ¿no? El primero era de 200 pibes y el segundo ya fue de 3.000, de 1.700, y el tercero, que en realidad es el último que hicimos, pues lo hicimos salteado, eran de 3.500 pibes en Carcarañano, Santa Fe. Que eso fue también importante. Y bueno, y así llegamos acá, digamos, y después nuestra militancia territorial se integraba directamente en este proceso político, porque... Pero digo, vos seguías siendo referente, vos en un momento eras referente de la JP Evita y tu territorio era San Martín. Sí, eso sí. Yo estaba en la JP Evita, estaba ahí secundando a Gildo más que nada en su momento, después Gildo pasó a otras tareas, a la Secretaría de Organización y demás, y yo quedé al frente de la JP Evita, y mi territorio durante todo ese tiempo fue San Martín, siempre. Y ahí, bueno, ¿no? La militancia territorial que hacemos todos los días, el laburo que hacemos con los pibes de los barrios, nosotros, la estructura nuestra tiene que ver con armar el frente de juventud del Movimiento Evita, integrando a los jóvenes de los distintos distritos, secciones, provincias, en los distintos territorios, pero a su vez también en cada territorio nosotros organizamos prácticas que tienen que ver con los jóvenes en los barrios, en los secundarios, en la universidad, así como se organiza el Movimiento Universitario Evita o la UES. También vamos al barrio y organizamos la JP, entonces vemos qué tarea podemos generar con los pibes de la esquina para integrarlos, digamos. No, ahora muchos de los pibes cambió mucho eso. Cuando nosotros empezamos, las reuniones podían ser durante toda la tarde, a las 2 de la tarde, a la 1, a las 3, a las 5, porque los pibes no laburaban. Hoy muchos de esos pibes tienen laburo, entonces las reuniones empiezan a ser más tarde. Cambia, la realidad social modifica el laburo y la intervención social que nosotros hacemos en el territorio. Y entonces vamos llegando, ahora sí, cuando, bueno, está en este caso de Gatillo Fácil, donde matan a 2 pibes en Carcoa. Sí, nosotros en realidad laburamos mucho tiempo el tema de Gatillo Fácil, zona norte, que de donde vengo yo, porque San Martín y un Tigre, y siempre estuvimos paseando por ahí. Es un lugar donde durante los 90 fue muy duro en términos de represión policial, hay pibes que están desaparecidos en la democracia, hay muchos pibes muertos que ya se sabe que son por casos de Gatillo Fácil, en supuestos enfrentamientos. Hay casos emblemáticos como el del Frente Vital, que es el santo de los pibes chorros, le decían así, o el hijo de Raquel Witty, que es un pibe al cual le habían choreado el auto, pero como él se vestía como un pibe chorro, la policía los mató a los dos, al chorro y a él, digamos. Hay casos muy emblemáticos, digamos. Empezamos a trabajar con las madres de los pibes. Nosotros previamente armamos una asociación de madres y padres por la justicia, porque una semana antes de la elección presidencial de Cristina, 2 pibes de Boulogne, del Bajo Boulogne, van a robar una estación de servicio ahí en Tames y Panamericana, una IPF que hay ahí, y cuando se estaban yendo se quieren ir en una moto, y esa moto era de un policía federal que estaba de civil, que tenía 23 años, 24 años el policía, y les bajó un cargador a los pibes que tenían armas de juguete, digamos. Un arma de juguete y otra arma de verdad, pero sin cargador, una tumbera, que dicen. Los asesinó así a mansalva, y a partir de ahí empezamos a armar Hijos en Lucha, que eran los amigos y los parientes de los pibes que había matado a la policía, y siempre laburamos una campaña que era el genocidio de ayer permite el genocidio de hoy,
Elecciones de Cristina 2007. 2007 estoy hablando, la primera elección. Sí, ya había una enorme tradición represiva. Hay una enorme tradición represiva en el partido. Sí. San Martín tiene también una historia. Una de las cooperativas se llama Pedro Arenas, por ejemplo, con las que nosotros trabajamos, que es un pibe que mató a la policía y así. Digamos, y en San Martín particularmente hay una situación muy compleja con la policía que tiene, como se podríamos decir, todos los kiosquitos, digamos, y entonces nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo el tema de ir controlando el accionar policial sobre los pibes, porque hay como una cosa de criminalización de la pobreza muy fuerte y de buscar en los pibes el chivo expiatorio, ¿no? Metí 10 pibes en cana hoy, entonces peleé contra el delito y en realidad por el otro lado yo soy el que, o sea, la policía garantiza el narcotráfico, el desarmadero, digamos, claro, cumplen los las prostíbulos, claro, llenan planillas, decimos nosotros. Y bueno, y en Suárez lo que pasó fue un 3 de febrero, en realidad, un día triste para la historia, sí, el 3 de febrero, una fea fecha, doblemente triste ahora. Descarrila un tren cerca de la estación de José León Suárez, un tren de carga, y la gente va a sacar lo que quedaba y la policía llega y empieza a disparar sobre el barrio. Se monta toda una... Al Far West. A los Far West, así llegaron en motos disparando derecho sobre un barrio entero, porque el tren no es que el tren descarrila y está a kilómetros del barrio, el tren descarrila y está a 20 metros, 30, 50 metros como mucho de una casa, de muchas casas. Entonces todos los vecinos naturalmente se acercan a ver qué pasó, porque encima en el barrio se sintió como el temblor de que cayó un tren, el humo, y todo el mundo se fue a ver ahí, y la gente empezó a sacar cosas y la policía empezó a disparar. La situación que nos encontramos nosotros fue a la tarde, sabíamos que había pasado algo, nadie nos explicaba bien qué, y a la tarde-noche, cuando los vecinos se enteran que había muerto uno de los pibes, el otro murió más tarde, se van todos hasta la salida del barrio, que es la avenida Márquez, a protestar a la comisaría reprime, vuelve a reprimir, bueno, respuesta de los vecinos, y se arma ahí y viene todos los medios de comunicación nacionales a decir, bueno, qué loco acá en San Martín, en José León Suárez. La policía sale y empieza a meter preso, hace como una especie de racia y mete preso, no sé, yo te puedo llegar a decir 20 y pico de pibes, de los cuales más de la mitad eran menores, entre 13 y 16 años, ni siquiera de 17, que viste, entre 13 y 16 años, que nosotros ahí hicimos la intervención, llegamos ahí, nos metimos en la comisaría, empezamos a intervenir con los abogados, con todo el esquema que nosotros más o menos tenemos armado para que los liberen y a aplacar la cosa. Y bueno, se dio la tensión social seguía. La tensión social seguía, los vecinos estaban todos ahí en la puerta, después se rodeó todo el barrio de policía, nosotros hicimos que todo el mundo se vaya a la casa, básicamente para aplacar un poco el conflicto, y nos pusimos a laburar sobre el control sobre la policía, digamos, que había generado un asesinato de 2 pibes, teníamos al hijo de una compañera nuestra internado con 3 tiros. ¿Ese pibe qué pasó? No, sobrevivió, Joaquín está bien, está trabajando, ¿no? De hecho trabajó en Tecnópolis, uno de los chicos de esos que te ayudan a entrar y a salir de la fila. Ahora no, porque fue papá y tuvo todo un problema con el bebé y entonces tuvo que dejar, pero trabajó en Tecnópolis varios meses. Sí, está bien, ya está bien. Y eso se hizo público, se hizo muy público, en realidad. Yo creo que de parte de los medios buscando generar una situación de descontrol, ¿no? Y de desidia, y encima construyendo la idea de que había una banda organizada en el barrio, que era la hipótesis de Casal. Yo creo que fue la hipótesis que construyó Casal después para justificar el accionar de la policía, o para justificar que él no tiene control sobre determinados sectores de la bonaerense que hacen cualquier cosa. Claro. Nosotros se volvió a juntar con Casal? Nosotros no, nos juntamos, Casal no vino ese día, nos juntamos con Paggi el otro día. Nosotros nos pusimos ahí al frente de eso, empezamos a desmentir esa hipótesis del hecho. Nosotros sabíamos muy bien lo que había pasado, y entonces lo que hicimos fue darle uso a la verdad, digamos, ¿no? Poniendo a los que teníamos que poner a hablar para que se diga un poco qué es lo que había pasado. Se llegó un poco a eso, montamos una movilización en el barrio, porque nosotros teníamos, vos cuando te encontrás con un caso de gatillo fácil tan
expuesto, digamos, con tanto nivel de impunidad como ese, digamos, que vienen policías y adelante de medio barrio disparan a mansalva y encima después los medios salen a decir que había una banda organizada. La sensación de injusticia es doble, ¿no? Matan a los pibes y encima te construyen una realidad que vos viste, que vos después te vas a tu casa y ves que eso no es lo que te pasó a vos hoy a la tarde, hayas estado o no, lo viste de costado o estuviste en el medio, digamos. Entonces tratamos de revertir un poco eso, movilizamos al barrio y después también la represalia de la policía cuando los vecinos empiezan a hablar. Digamos, había que frenar eso porque siempre existe. Entonces, para que los vecinos se animen a hablar, vos necesitas generar cobertura política y cobertura también mediática y transformar un poco todo eso. Y eso se hizo, la verdad que se hizo, fue nacional, salió en todos los diarios, salió en todos los medios. Nosotros estuvimos ahí encabezando un poco eso, hablamos con los compañeros de la Cámpora, con los compañeros de otras organizaciones, nos acompañaron en la marcha, hicimos con todos los dirigentes nacionales nuestros y de la Cámpora estaba el Cuervo también. Hicimos muchos diputados, no, había, la verdad, la CTA, estuvo el Robbie, movilizamos al barrio, al lugar a donde habían matado a los pibes, porque la hipótesis era ir a la comisaría y eso era generar, la verdad, que otro enfrentamiento estéril. Nosotros definimos que no, la familia definió que no, básicamente, porque los vecinos no quieren que le maten a sus hijos ni quieren ir a pelearse con la policía, lo que querían era justicia. Y bueno, movilizamos hasta el barrio, se hizo público, se hizo un hecho político de contundencia y eso generó que se enfríe la cosa. Ese mismo día tuvimos una reunión con Casal, con Albarracín, que es el subsecretario de Políticas Criminales, con Paggi. Siempre Paggi. Pero bueno, nosotros estamos los familiares de los pibes todos, y del otro lado la cúpula de la bonaerense y parte del Ministerio de Justicia. Les planteamos las cuestiones que habían pasado, algunas cosas resolvieron, otras no, digamos, se comprometieron algunas cosas, otras no. Pero bueno, avanzamos en construir una verdad de eso, hicimos públicamente una reivindicación de lo que nosotros creemos tiene que ser la justicia, digamos, de actuar y de intervenir, de estar a favor de los más humildes y no al revés. Y me parece que eso puso en la escena una discusión que tenía que ver con esto de, que el otro día lo leía en un medio, que todas las noticias que salen, el no sé cuánto porcentaje, que vinculan a los jóvenes con la violencia. Todas las noticias que salen sobre la juventud, un porcentaje muy importante vincula a los pibes con hechos de violencia. Y muchas veces esos pibes no son los que inician los hechos de violencia. Acá tuvimos 2 muertes, 2 pibes, 17, 18 años, otro pibe herido de 16. Digamos, y esos pibes eran parte del barrio. De hecho, ellos paraban ahí porque iban a cartonear al SEAMSE. Bueno, yo en su momento estuve ahí charlando a la gente, y otra historia que contaba la gente es que alguna gente estaba mirando, otra estaba buscando cosas que hubieran volcado el tren, y otros están esperando el horario que les permiten ir al basural a retirar cosas. Sí, 2 de los pibes que mueren, 2 de los pibes paran ahí donde hicimos el monolito, digamos, de homenaje a los pibes. Al lado hay un árbol muy grande con unos banquitos y los pibes paran ahí porque el SEAM se abre a determinada hora y cierra a determinada hora, y ellos ahí es el inicio del camino que los lleva al SEAMSE a Campo Traviesa, digamos, ¿no? A través de los campos que hay, de los campitos del tren y de los terrenos del ferrocarril y del SEAMSE. Entonces ellos esperan ahí hasta que se hace la hora y arrancan desde ahí. De hecho, vos que estuviste ahí seguro lo viste, hay como un puente que es todo lisito para que pasen los carros, digamos, no es que es un palito para que pase una persona caminando, de un tronco, digamos, sino que es para que pasen los carros. Entonces muchos de esos pibes estaban ahí. De hecho, la policía apareció por atrás del tren, saltó a la zanja y se metió en el barrio, digamos, porque los pibes los agarraban por la espalda y los corrían, digamos. O sea, un desastre en términos de funcionamiento institucional, de procedimiento en esos casos. Y de hecho hubo otros casos de arreglamiento del tren donde yo no tengo pruebas, pero los vecinos lo contaban muy tranquilamente, que cada vez que descarriló un tren de azúcar cerca de la fiesta, los vecinos sacaron azúcar, la policía se acercó, tiró 2 tiros al aire, se fueron todos y después cargaron lo que quedaba, entonces nosotros planteamos muy fuerte que la única banda organizada, ¿no?, de la que hablaba Casal, por lo menos en José León Suárez, se llamaba Comisaría Cuarta de José León Suárez, y planteamos fuertemente que había que
intervenir la comisaría, que ya estaba intervenida, porque aparte tiene historia. Yo venía de otras intervenciones. Sí, venía de otras intervenciones. Y aparte cambiar a todo el personal, porque ahí el problema se dio, las madres iban corriendo con los nenes ensangrentados a la salita y las policías mujeres se les reían en la cara, como diciendo se va a morir ese negro de mierda, bueno, y toda esa historia de enfrentamientos al pedo, digamos, que se generan muchas veces cuando la policía tiene ese accionar. Entonces que había que modificar todo, se cambió mucho personal, ahora tienen personal que se encarga de relacionarse con la comunidad, un comisario mucho más abierto, pero es el interventor, no es todavía un comisario definido. Nosotros lo que venimos planteando es que el próximo comisario se designe a través de una audiencia pública, que sería una experiencia única en realidad, porque no existe eso, con un foro, con el foro de seguridad, con la iglesia, con la universidad, con todas las instituciones, las organizaciones que participan del foro de seguridad de José León Suárez, como para darle institucionalidad, tener los currículum de los comisarios, ver cuál podría ser, teniendo en cuenta que es una zona muy compleja, con una historia de una comisaría que también es compleja. Voy pero un paso para adelante entonces, febrero, ¿no? Confección de lista de agosto, primaria, y vos quedás en una posición de candidato a diputado con muchas chances de entrar, a la postre terminás entrando. ¿En algún lugar sentís que vos llegás al Congreso con todas esas discusiones encima? La discusión de juventud, la discusión del aparato de represión policial, la construcción barrial de los sectores más castigados, o que todavía no le llega la bondad del proceso, del modelo. Sí, yo creo que lo que hizo Cristina con el cierre de lista, que fue cuestionado por algunos sectores o que fue inclusive tomado como por la prensa como ahora se van a enojar un montón más con Cristina, me parece que fue un reconocimiento a la militancia, ¿no? Incorporar jóvenes, militantes. La historia de la confección de listas, nadie la hizo, pero todos la conocemos, digamos. Así como en la provincia se turnaban los intendentes de la primera y de la tercera, la nacional, los gobernadores iban cada uno poniendo su tajada, digamos. Y no tenía nada que ver con construir una fuerza propia, digamos. Tenía que ver más que nada con esta idea de la partidocracia, que bueno, y lo veías en el Congreso o en el Senado, cuando eran todas las mujeres de los gobernadores o los exgobernadores o las primos, siempre eran hijos del poder, digo. Yo soy hijo de carpintero, digamos. Mi viejo es un carpintero que tiene su taller y labura todos los días. Si no fuese por Cristina, hubiese sido imposible que nosotros tengamos la oportunidad de representar a nuestro pueblo en el Congreso y a este proyecto político. Sí, ¿cómo hay una parte que es inevitable? ¿Cómo imaginás? Porque uno es la historia de cómo uno llega al Congreso y la otra es cómo va a funcionar ese Congreso. ¿Cómo te imaginas que va a ser el Congreso en el año que viene? Que en parte hasta en términos humanos, digamos, ¿cómo lo vas a vivir? Sí, no sé, yo la escuché a Cristina muy atentamente cuando hablaba del Congreso allá en el Coliseo, que decía esto de que bueno, que hay que darle su rol institucional, que realmente sea un Congreso que legisle, que construya, digamos, en función de este proyecto de país que venimos construyendo, y que la oposición cuestione, pero que también aporte, digamos, no que sea un palo en la rueda, como fue durante estos últimos 2 años un Congreso que rompió todos los códigos institucionales que había, no aportó nada, porque la verdad que si uno se pone a ver cuál es la ley que sacó el grupo A con H, como dice Berbisky, digamos, cuál es la ley, que es ninguna, digamos. Y de hecho nosotros construimos iniciativas como el matrimonio igualitario, logrando atravesarlos a ellos en cuestiones que no podían decir que no, porque hubiesen dicho que no, aparte si no eran cuestiones que apelaban tanto a la sociedad. Yo me imagino un Congreso que pueda ir institucionalizando el cambio. Me imagino un Congreso que pueda ir construyendo las leyes que necesita el proyecto de Cristina, la profundización. Me imagino un Congreso que esté a la altura de poder ir modificando todas las cuestiones legales que venimos arrastrando para que sea más fácil seguir transformando la Argentina. La verdad que yo me imagino ese Congreso. A mí me llena de orgullo que Cristina nos haya puesto ahí, que nos dé la oportunidad de participar en un Congreso en lo que yo pienso van a ser los 4 años más hermosos de la Argentina, porque la verdad que si estos últimos 8 años fueron hermosos en términos de transformación, de colmar expectativas de cambio y de futuro y de proyección, me imagino que estos 4 años
después del resultado tan contundente, después de todos estos años de remar y remar y de ir construyendo y poniendo ladrillo por ladrillo, me parece que se las traen, digamos. Entonces en eso toda la expectativa. Che, ¿y pensás que vas a poder seguir militando en el barrio? Yo creo que sí, digamos, a nadie. La diferencia con muchos de los compañeros y compañeras que hoy son diputados, senadores, tienen distintos cargos institucionales, es que, como dijo Cristina en el 2005, me parece que fue, no recuerdo bien si fue en el 2005 o en el 2007, pero fue en el Teatro Argentino de La Plata, ella planteó que había que planteó 5 mitos de la política argentina. Uno de ellos era esto de la política como una carrera, como una forma de ascenso individual y no como un instrumento de liberación o de transformación de nuestro pueblo, digamos. Y yo creo que acá se rompe eso también, digamos, ¿no? Porque nosotros somos diputados, pero por sobre todo somos militantes. Es como Cristina, digamos. Cristina es presidenta, pero ella lo dice. Yo muchas veces habla como compañera en los actos y es militante. Cristina en la Plaza de Mayo del domingo, cuando el pueblo se vuelca a festejar el triunfo de este proyecto nacional y hay un componente muy grande de gente que espontáneamente se acerca y que no está organizada, Cristina como militante se para en el escenario y dice hay que organizarse socialmente, en los lugares de trabajo, con los estudiantes. Digo, ella tiene un rol de militante muy fuerte, digamos. Si uno se pone a analizar los discursos de Cristina, la práctica política de Cristina y de Néstor también, digo, cuando lo cuestionaban con que rompía el protocolo, el tipo lo que hacía era sacar el militante que hay en vos, sería sacar el militante y decir, bueno, plantear lo que él cree que hay que plantear para seguir profundizando. Que una presidenta de la nación le plantea a nuestro pueblo hay que organizarse para poder profundizar y para defender los derechos que hasta acá conquistamos, digo, desde Perón no existe eso, digamos. Entonces me parece que hoy también hay que desmistificar, digamos, ¿no? La historia la construyen hombres de carne y hueso, mujeres de carne y hueso, no los mitos, y sobre todo los pueblos, ¿no? La construyen. Entonces nosotros tenemos responsabilidades, pero seguimos siendo los mismos, no es que a partir de ahora no ya. Está claro que uno tiene que tiene que cumplir con sus responsabilidades institucionales y por ahí vas a tener menos tiempo para ir no voy a poder dar clase de apoyo a Villarreal o a Carcoma, está claro eso. Bueno, van a estar los otros compañeros que lo están haciendo, pero nosotros tenemos una organización, somos parte de eso y creemos que hay que construir esa organización. Como sería también el vídeo, ¿no? De la política liberal, de primero sos referente, después vas subiendo diputado, después sos intendente, ¿no? A ver si no está ahí, no sé si después lo editas, pero... no, bueno, nada, digo, ¿alguna imaginaria de cómo va a funcionar los bloques? ¿Cómo te pensás que se va a poner eso? ¿Si va a haber varios subloques de Frente para la Victoria? ¿O sectores de diputados que veas más allegados? No, yo creo que creo que el bloque va a ser uno, va a ser el Frente para la Victoria. Seguramente tendremos alianzas con las fuerzas progresistas que quieran seguir transformando la Argentina y seguramente tendremos muchas discusiones con las fuerzas regresivas que quieren que la Argentina vuelva a los 90 y que las hay y que tienen representación también en el Congreso, que sea minoritaria, digamos, porque nuestro pueblo se ha expedido claramente, tienen su espacio, su cuota de representación. Después lo que creo es que por ahí muchos jóvenes, laburantes, este proyecto político que avanza, le va a generar al Congreso una impronta distinta, digamos, una impronta de más iniciativa, de más compromiso, de menos especulación. Digamos, los votos nuestros no se compran, no tienen precio. Nosotros estamos acá porque estamos convencidos, digamos, y vamos a hacer lo que nos diga la jefa, digamos, esto es así. En cambio, nosotros veíamos, ganamos con mucho, ¿no? En el 2007. Ganamos por mucha diferencia, ahora es más grande, pero hasta ese momento era la mayor diferencia entre un primer y segundo candidato también. Cristina bate récords. Y sin embargo, cuando fuimos a la 125, teníamos los saltimbanqui que por dinero se iban, digamos, porque esto hay que decirlo, digamos, no es que por convicción, muchos puede ser que por convicción, pero yo creo que ahí circuló mucho. No tengo pruebas, aclaro, pero estamos convencidos que los grupos económicos presionan, hacen lobby y muchas conciencias tienen precio. Las nuestras no tienen precio. Las nuestras son conciencias del proyecto nacional y son forjadas en la militancia. El único precio es la liberación de nuestro pueblo, es que no haya más pobre en la Argentina, es que, digamos, eso es lo que nosotros vamos a tratar de expresar en el Congreso.
Entonces me parece que va a tener otra impronta, estoy pero convencido de eso. ¿Ya salió?